Hola, muy buenas noches, hermanos en Cristo, amigos de las redes. Hoy estamos acá día jueves 19:30 horas, horario de Argentina, nuevamente conectándonos a través de este medio, poniéndonos en contacto. Estamos todavía limitados, restringidos, pero gracias a Dios por todos estos avances en la comunicación que podemos reencontrarnos nuevamente en esta noche para compartir algo de la palabra del Señor, ¿no? Y que le bendigo a todos los hermanos de nuestras congregaciones que seguramente nos van a ver, y los hermanos de diferentes lugares que también nos acompañan, ¿no? Siempre le pedimos que, bueno, nos manden un mensajito desde dónde están recibiendo la señal, de qué país, de qué ciudad, y un saludo, ¿no? Esto no cuesta mucho y es importante para nosotros para saber el alcance, la difusión y hasta dónde estamos llegando con este. Bien, vamos a estar compartiendo algo, bueno, el tema obligado, ¿no? Porque creo que en este tiempo no podemos desvariarnos ni podemos desenfocarnos de un tema obligado que es lo que está pasando. Y en las noticias, usted habrá escuchado, yo lo escuché varias veces, hablar a médicos, periodistas, entendidos en la materia, que dicen que estamos enfrentando un enemigo invisible, ¿no? Por cierto que el virus no se puede detectar a no ser con aparatos muy sofisticados. Es una micropartícula imposible de ver con el ojo humano, ¿no? Pero su acción es tan devastadora como todos los virus y las bacterias que en alguna vez han venido sobre la humanidad, ¿no? Microbios que solo pueden vuelvo a decir, con microscopios muy sofisticados, lo pueden llegar a los científicos a individualizar, ¿no? Pero me quedó dando vuelta esa palabra, ¿no? El enemigo invisible. Y quería hablarle un poquito de la invisibilidad, porque creo que el pueblo cristiano está familiarizado, los creyentes estamos familiarizados con lo invisible, pero la persona normal, en la persona que se mueve en un mundo material, solo puede creer en lo que ve, lo que toca. Hay un mundo invisible que nos rodea, que no lo podemos ver y no lo podemos tocar, pero que es tan real como en este momento este libro que tengo en mis manos, ¿no? Es decir, que no porque nuestros sentidos no lo puedan percibir, podemos asegurar que no existe. Lo estamos viendo ahora con esta pandemia, ¿no? No la podemos ver. Creo que ningún ser humano la puede ver, pero no por eso deja de ser real y devastadora y preocupante, ¿no? Y yo creo que hay así un mundo espiritual, la Biblia nos habla de un mundo espiritual que tiene mucho que ver con el mundo físico, pero los sentidos, los cuales fuimos dotados por Dios, esos cinco sentidos que tienen todos los seres humanos, son limitados. Son limitados para esta vida terrenal. Bueno, cuando salgamos de este cuerpo, vayamos a la presencia de Dios, las cosas seguramente van a cambiar, esos sentidos se van a espiritualizar, pero mientras estamos aquí tenemos un oído limitado, tenemos una visión limitada, hay cosas y muchas cosas que no podemos ver. Y la Biblia habla de esto, ¿no? Por eso le voy a llevar a ese campo, ¿no? De las cosas invisibles. Que vuelvo a decir, la gente de fe está familiarizada y quizá lo que está pasando le lleve al hombre común a meditar que no todo es lo que se ve y lo que se toca. Hay un mundo espiritual, un mundo paralelo, en otra dimensión que afecta todo lo que ocurre en esta tierra.
¿no? Conocemos ese mundo espiritual, Jesús nos lo reveló, las Escrituras nos los revela. Es un mundo a donde hay seres poderosos que operan, que tienen influencia con las fuerzas terrenales, y esto que parece inverosímil, increíble, no deja de ser menos increíble que energías que utilizamos todos los días y que existen, que no podemos ver, que no podemos individualizar con nuestros sentidos, pero que están allí, como la electricidad, la ley de gravedad, la fuerza electromagnética, magnetismo. Todas estas energías eh, son comunes a la vida humana, pero no las podemos ver. Solo podemos, bueno, sentir el efecto que produce. Si a lo mejor tocamos un cable que está conectado a la red eléctrica, podemos ver dentro de esas energías el viento, que no tampoco se puede ver, el aire no se puede ver, pero vemos sus efectos, ¿no? En la vida cotidiana. Y incluso hay gases que son inoloros, invisibles a la vista humana, imperceptibles, pero que nos pueden quitar la vida, ¿no? El dióxido de carbono, por ejemplo, es un gas que a veces opera en el invierno, con las estufas, los ambientes cerrados, y mucha gente ha perdido la vida sin darse cuenta, porque esto no se puede detectar humanamente, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos detectar. Si vemos una habitación vacía, decimos no hay nada allí, está todo vacío. Sin embargo, existe ahí adentro, está el oxígeno, el nitrógeno, monóxido de carbono, hay partículas de hollín, hay motas de polvo, hay tierra en el aire suspendida, hay ácaros, que son allí, ¿no es cierto?, unos minúsculos eh, medios de vida, uno podemos decir un tipo de microbio que está en todos lados, no lo podemos ver, pero está allí, ¿no? Y ni hablar de las señales electromagnéticas que ahora mismo a través de este video están siendo utilizadas, no las vemos, son ondas que utiliza el celular, la radio, la televisión, radiofrecuencia, que si le hubiéramos hablado a alguien de estas cosas en la Edad Media, hubiera dicho esto no existe, yo no creo en esto. Si le hubiéramos hablado de microbios, bacterias, de la genética, estas cosas que han sido descubiertas con la alta tecnología moderna, en aquellos tiempos dirían esto yo no creo, esto es imposible, no existen estas cosas. Tal es así que cosas más sencillas, la gente antigua dudaba de que fuera posible. Yo alcancé a tener cierta relación con antepasados míos que ya no están. Conocí mi bisabuela, conocí mis abuelos, que incluso discutían que era imposible que el ser humano hubiera llegado a la luna, ¿no? Veían incluso las transmisiones, los noticieros, cuando en su momento esto ocurrió, y decían, eso es una película, eso no es cierto, ¿no? No hay forma. Y bueno, si vamos un poquito más atrás, no había forma que el hombre volara, no había forma que existiera un teléfono, no había forma que existiera una televisión y pudiéramos ver una imagen en color en la sala de nuestra casa. Esa gente antigua no creía esto porque para ellos no existía, ¿no? Sin embargo, ha pasado el tiempo y muchas cosas que no eran visibles en su época se han hecho visibles. Y de esto se trata la fe. Por eso le decía a los amigos y oyentes que ojalá lo que este enemigo invisible que tanto hablan los noticieros, los periodistas, los médicos, nos lleve a meditar en la fe que también es invisible, de la cual los cristianos estamos familiarizados. Dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.
La fe es invisible, ¿no? Porque se apoya en cosas invisibles, cosas que no se ven, que no se pueden tocar. De eso se trata la fe. Servimos a Dios, que nunca le hemos visto. Creemos en el Cristo, que en el siglo I vino a morir en una cruz. Creemos por los relatos, por los testimonios, por las evidencias históricas y bíblicas, pero ninguno de nosotros ha estado allí. No hemos conocido a nadie de las personas que fueron testigos, pero hemos creído en eso invisible para nosotros. Y de eso se trata la fe, de comenzar a apoyarse en las cosas que no vemos, pero que no dejan de ser reales, porque no la veamos, ¿no? Dice que aquellos hombres antiguos, tomando un solo ejemplo, Moisés, dice, dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Este Dios que nosotros servimos, que nunca le vimos, este Cristo que murió en la cruz por nuestro pecado y no estuvimos allí, la palabra revelada y no hemos conocido los instrumentos que Dios usó, más de 40 escritores, instrumentos que Dios inspiró por el Espíritu Santo para que podamos tener en nuestras manos la revelación, el plan de salvación. De eso se trata la fe, de apoyarse en lo que no se ve, en lo invisible, de creer. Por eso siempre se habla de creer. Y creo que la hora más apropiada para creer es ya, ahora, con lo que está pasando, ¿no? Bueno, la fe es un don de Dios. Si usted no puede, si usted es una persona materializada que solo se convence de lo que toca y de lo que ve, pídale a Dios con humildad de corazón que genere fe en su corazón. Y Dios, que es el autor de la fe, le va a ayudar para creer en lo invisible. Hay un mundo invisible que no se puede desconocer. Hay una dimensión invisible que no se puede desconocer. Le hablaba de fuerzas naturales, energía, que conviven con nosotros en cada momento, ¿no? Usted tiene un celular, es un pequeño aparato, se conecta con todo el mundo, puede escuchar música, puede ver una película, puede escuchar la radio, sintonizar la televisión. Usted sabe ese elemento, cómo nos ha cambiado la vida. Y esto trabaja con una onda electromagnética que nadie la puede ver. Es decir, una señal que viaja en el espacio y que puede recorrer el planeta y conectarnos con Europa, con España, con Italia, con cualquier punto del planeta, y nadie ve, no hay ningún ser humano que pueda ver cómo esto funciona. No por eso desechamos esta tecnología, la utilizamos. Todos los días prendemos un aparato de televisión y estamos viendo la noticia de lo que está ocurriendo en China, en la sala de nuestra casa. Nos ponemos detrás de una computadora y, bueno, usted sabe todo esto mejor quizás que yo. Son cosas que no se ven, que no la podemos tocar, pero están ahí, son parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿por qué negar el mundo espiritual? ¿Por qué negar que hay un mundo espiritual que la Biblia nos revela? Cristo nos mostró, corrió el velo de ese mundo espiritual y nos mostró un poquito qué sucede en los aires. Dice que hay potestades, gobernadores, señores del mundo espiritual, de los aires, que operan en esta tierra, que tienen que ver con los asuntos de la humanidad, ¿no? Son los que muchas veces manejan esas plagas que recorren la tierra, como lo que está pasando ahora. Son los que tienen que ver a veces hasta con la naturaleza. Son los que tienen que ver con ciertas situaciones espirituales cuando la persona no puede encontrar una salida de algún mal que le aqueja, de algún tormento, que produce muchas veces las depresiones, la angustia, la psicosis, el pánico. Todas estas enfermedades que los médicos tampoco pueden individualizar con un examen químico, con un aparato.
esto no sale en ninguna placa radiográfica, esto no sale de en ningún estudio que se pueda hacer, porque tiene que ver ya con ese mundo invisible que los cristianos estamos familiarizados, sabemos de qué se trata, convivimos con ese mundo invisible todos los días de nuestra vida, nos enfrentamos a él, ¿no? A esos poderes, a esas fuerzas, esas energías que no podemos ver ni tocar, la mayoría de la gente no puede discernir, pero el pueblo cristiano toda la vida se ha enfrentado con eso, ¿no? Jesús podía traerle una persona atormentada y ver detrás de ese tormento esa fuerza invisible de maldad que estaba operando en esa persona. Y no le hablaba a la persona que estaba en ese tormento, sino le hablaba a ese poder invisible del mundo espiritual, y la persona quedaba libre. Señor podía ver cuando venía una persona loca, psicótica, demente, como el endemoniado gadareno. Él podía ver qué era lo que obraba esa situación. Y así con un sordo y mudo, y así con un paralítico, y así con tantos males que aquejan la humanidad, él podía ver un poquito más detrás de lo que el ojo humano nos revela. Y de esto se trata el mundo espiritual. Y yo creo que esto es de lo que está sucediendo, este enemigo invisible que habla la ciencia, nos debe llevar un poco a mirar aquel invisible que vino a morir en una cruz, que vino a salvar y rescatar de pecado al ser humano, y que quiere tener una relación con cada uno de nosotros, ¿no? ¿No? Alguno dice, si Dios se mostrara, si Dios se apareciera, yo creería en Él. Pero no se trata de esto la fe. La fe se trata precisamente de lo que no se ve, de lo que se espera, dice la carta a los hebreos, ¿no? Entonces, nosotros esperamos redención, esperamos en las promesas de Dios, esperamos en la palabra, esperamos que un día, ¿no es cierto?, nos vamos a presentar delante del Creador. Esperamos, no lo vimos, no lo podemos tocar. Usted dice, descríbanos cómo es el cielo. Podemos tener un panorama por lo que dice la Biblia, pero no hemos estado allí. Pero sin embargo, somos conscientes que si no desconocemos esas energías que utilizamos todos los días, esas fuerzas electromagnéticas que todos los días están a nuestro alrededor. Imagínese que en una habitación podría haber, no sé, 200 celulares comunicándose con diferentes partes del mundo, cada uno emitiendo su onda, ¿no? En los aires, ninguno interponiéndose con el otro, cada uno podría tener su propia comunicación privada. Esto es extraordinario. Y si nosotros, siendo participantes de esta generación de esa tecnología, que nuestros antepasados hubieran discutido por meses que esto nunca podría existir, hoy es una cosa que hasta los niños están tan familiarizados que ni siquiera se preguntan cómo sucede, cómo funciona. Creo que la mayoría de la gente común no sabemos cómo sucede y cómo funciona. ¿Por qué dudar en la existencia de un Dios? ¿Por qué dudar en la existencia de ángeles y demonios? ¿Por qué dudar en esas fuerzas espirituales que se implican todos los días en la vida cotidiana, que tienen que ver con la vida cotidiana? Muchas cosas que la ciencia puede solucionar. Nos quebramos un hueso, la ciencia puede colocar allí un tornillo, un yeso, y llevar el proceso de que ese hueso se suelde y volver a ser útil ese miembro que se nos ha quebrado. Podemos tener algún elemento como azúcar en la sangre, o alta presión, baja presión. Todo esto la ciencia
puede ayudar y está ayudando, ¿no?, al ser humano a mantener su condición física lo mejor que puede. Pero cuando se trata de cosas espirituales, allí no hay elemento científico que pueda ayudar. Y lo saben los médicos y los estudiosos, los psicólogos, los psiquiatras, cuando va un problema que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con el alma, con el espíritu, dicen esto no se cura, esto no tiene solución. ¿Qué podemos hacer? Bueno, llevarlo, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, tratando de bajar los síntomas, de controlar, sea una depresión, una psicosis, o lo que fuera, una melancolía, un pánico, un estado de pánico, que va a ser muy común con esta situación que estamos viviendo. Y son cosas espirituales que solamente puede haber una salida espiritual, cosas que no se van a ver con ningún aparato y con ningún análisis ni con ningún estudio físico que le puedan hacer los mejores profesionales del mundo. Eso es para Dios. Yo creo que esta pandemia es para Dios, para enfrentar el temor, para enfrentar la incertidumbre, para, ¿no es cierto?, poder pasar este día malo que ha venido sobre la tierra. Creo que necesitamos sí o sí volvernos a Dios. Hoy me preguntaba alguien, ¿qué le podemos decir a una persona que no es cristiana, que está desesperada, que está angustiada, que está desconcertada? ¿Qué aliento le podemos dar? Y bueno, lo pensé mucho antes de enviar la respuesta. Y digo, en verdad, no le podemos dar ningún aliento. En verdad, lo único que podemos decirle, y se lo transmito también a aquel que me está viendo ahora, busque a Dios, vuélvase a Dios, abra su corazón para la fe. Si no tiene fe, pídale al Señor que le dé esa fe para creer, porque es lo único que le puede ayudar en estas situaciones. No le podemos decir otra cosa. Si le dijéramos otra cosa, estaríamos engañándole. Tenemos que decirle que vuelva hacia Dios lo más pronto que pueda, empiece a creer, porque la fe hace maravilla. La fe son como esas ondas electromagnéticas que se mueven en los aires con las transmisiones de millones de aparatos en el mundo entero. Así es la fe. Vamos a poner un ejemplo, una onda electromagnética que puede traspasar los cielos y llegar a la misma presencia de Dios. Yo creo que Dios quiere estar conectado con nosotros, pero Dios solamente se acerca a los que se acercan a Él. Dios es encontrado de los que le buscan. La palabra, la Biblia dice claramente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, que el primer paso lo debe dar el ser humano, porque somos los necesitados, somos los que dependemos de su misericordia, de su soberanía. Entonces, obligadamente el primer paso lo debemos dar nosotros. Entonces, mi palabra de aliento para aquel que no es cristiano, aquel que no tiene fe, busque a Dios. Y cuando le empiece a buscar, la fe se va a generar en su corazón y va a empezar a creer, porque todos hemos venido a Dios. Yo cuando conocí al Señor me decía o proclamaba que era ateo. No creía en ninguna religión, no creía en la existencia de un Dios, no creía en la existencia de los demonios, de Satanás. Yo decía que la vida era la que vivimos y cuando morimos se terminó todo. Y que las religiones era un gran negocio comercial. Nunca creía en nada, hasta que el Señor salió a mi encuentro y me demostró que había un Dios y de que existía ese mundo espiritual que yo siempre negué. Y de esto se trata. La salvación viene de Dios. Quiere decir que Dios tiene que convencerte. No te vas a convencer escuchándome a mí o escuchando a alguna otra persona. Pero yo creo que en mi corazón habita el Espíritu Santo, que también es una fuerza superior a cualquier fuerza que existe en el planeta, en el universo, porque
es parte de la divinidad, la tercera persona de la deidad. Eso habita en el corazón, porque la Biblia dice que fuimos sellados cuando creímos. Cuando usted cree, cuando usted deposita su fe, cuando usted se vuelve a Dios, va a venir esa fuerza invisible a su corazón, el Espíritu Santo. Y esa fuerza invisible es generadora de fe. Va a generar dentro tuyo la fe para que cada día puedas creer un poquito más, cada día puedas confiar un poquito más. Y de repente te vas a encontrar después de algún tiempo que eres un creyente con todas las letras. No es obra tuya, es obra de esa energía superior que se llama el Espíritu Santo. Cuando usted cree, es sellado, recibe, ¿no? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Es decir, para creer tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Quiere decir que mientras yo estoy hablando y te estoy compartiendo estas meditaciones, el Espíritu Santo puede estar operando en tu corazón para llevarte a creer. Y una vez que creíste, allí el Espíritu Santo toma control para edificar cada día, fortalecer cada día esa fe. Vuelvo a decir, una fe que cree en lo que no es, en lo que no se ve, en lo que se espera, en lo invisible. Pero hubo hombres que han dado su vida sostenido viendo lo que no se veía, ¿no? Sostenido en lo invisible. Es un poder maravilloso. Un día saldremos de la vida material, en la vida física, y veremos cómo en verdad Dios diseñó este universo y será maravilloso. Te animo a creer más en esta hora. No hay solución de parte del ser humano. No va a haber solución, y si encontraran alguna forma, más adelante vendrán otras cosas peores. Pero si creemos, si confiamos, si nos apoyamos en Dios, si buscamos a Dios, Dios saldrá a tu encuentro. Si le buscan, le encontrarás. Si llama, Él te abrirá. Si pide, Él te dará. Eso dice la palabra del Señor. Pero la iniciativa es tuya. Dios ya hizo todo lo que debía hacer para demostrarnos su existencia. A veces estamos tan ciegos que no podemos creer en la existencia de Dios. Te animo en esta hora tan difícil para la humanidad a creer, a confiar, porque eso será la energía superior que te va a sostener en cualquier situación. De eso se trata la fe cristiana. Que Dios te bendiga en esta noche. Es un gusto poder compartir contigo estas meditaciones. Vamos a estar volviéndonos a reunir el día sábado. Dios mediante, con la ayuda del Señor, trataremos de estar 3 veces a la semana, los martes, los jueves y los días sábados. Así que la próxima cita es este sábado, 19:30 horas. No dejes de buscar en nuestro estado de Facebook o en YouTube. También puedes encontrar allí por el canal Sergio Hebel estos videos, y recomendarlo también a otros y suscribirte para que cada vez que levantemos un video te llegue el anuncio. Queremos, ¿no es cierto?, sumar suscriptores. Si te ha sido de bendición, recomiéndalo a tus amigos, a los hermanos que conoces, porque creo que necesitamos en este periodo oscuro que estamos pasando, necesitamos de Dios, necesitamos palabras de fe, necesitamos una orientación espiritual, y tratamos humildemente de brindarte esto a través de los videos. Te abrazo en el nombre del Señor, y como siempre te invito a compartir un momento de oración. Estás afligido, estás desorientado, nunca pensaste en Dios, nunca pensaste en el mundo espiritual. Tenemos un alma y un espíritu, no somos solamente carne, huesos y elementos químicos. Eso que vemos y tocamos un día
se disolverá en el polvo, porque está escrito en la ley de Dios, el polvo tiene que volver al polvo, pero dentro de esta habitación o de esta vestimenta, a mí me gusta llamarlo vestimenta temporaria, ¿no? Hay un ser que es eterno, que es el alma y el espíritu, que un día saldrá del mundo físico y entrará en ese mundo que no se puede ver. Entonces yo te animo, si nunca has creído en esto, yo te animo a que comiences con humildad de corazón a pedirle a Dios que Dios se te revele, que Dios te revele estos misterios, que Dios te revele que hay un mundo espiritual que hasta ahora no has creído. ¿Quién te lo recomienda? Alguien que por muchos años fue un burlador, fue un ateo. Yo no tenía ni un chiquito de conocimiento de las cosas espirituales y me he convertido a la fe cristiana porque Dios me salió al encuentro de una manera muy, muy especial, que han pasado casi 50 años y no lo puedo sacar de mi corazón, ¿no? Esto es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Así que quiero hacer una oración y animarte en la incertidumbre, en el temor, que pongas tu confianza en Dios. Dios es fiel, Dios no puede negarse a sí mismo, y dice que aunque nosotros, ¿no es cierto?, fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es un Dios todopoderoso, no hay ninguna cosa imposible para Él. Todo es posible para Dios. Lo imposible para el ser humano es posible para Dios. Así que te animo a compartir esta oración. A lo mejor no sabes cómo orar. Orar es hablar con Dios. Orar es una conversación, no es un monólogo. Entonces, cuando oramos, hablamos con Dios, con nuestras expresiones, no repetimos nada de memoria, sino con tu léxico, con tu forma. Dirígete a Dios, lo puedes hacer en la intimidad de tu casa, lo puedes hacer en la noche antes de irte a dormir, tener esa conversación con Dios, pedirle su protección, pedirle que le quieres conocer, si no le conoces, y Él es poderoso para salir a tu encuentro. Te invito a hacer esta oración ahora, y si eres un pródigo, estás apartado, medita bien los tiempos que estamos recorriendo. Son tiempos de volverse a Dios. Como el mundo tiene que volverse a Dios, tú que eres un pródigo, también tienes que volverte a Dios y lo más pronto que pueda. Hacemos una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora hago una oración con todos los amigos, hermanos, incluso que nos están acompañando, algunos que quizás no creen, otros que se han llenado de dudas por las cosas que están pasando, algunos que se han enfriado en la fe y se han apartado. Señor, tú conoces cada uno que está detrás de esta pantalla, detrás de un celular, de una computadora, en el lugar que se encuentre, por más remoto que sea. Para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo. Tú eres omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo lo sabe, todo conoce, conoce qué sucederá mañana. Por eso, Señor, nos volvemos a ti en esta hora. Y te pido que todo el que lo está haciendo lo reciba en tu regazo, con amor, con misericordia. Revélate a Él, revélale tu palabra. Señor, produce esa fe que salva, esa fe en Dios, esa fe verdadera. Tú eres el autor, consumador de la fe. Haga esta maravilla que una vez hiciste en este corazón incrédulo y en tantos corazones incrédulos, Señor, que tú has despertado una vida espiritual. Sabemos que hay un mundo espiritual que está implicado directamente con el mundo físico, fuerzas espirituales que se mueven en los aires. Conocemos eso, pero hay mucha gente que es incrédula en este aspecto. Muéstrale invitaciones que he compartido le puedan hacer recapacitar en esta noche. Tu bendición ahora, para el que está solo, para el que está confinado en un cuarto, para el que está, Señor, debatiendo cómo hará en sus finanzas, porque no tiene dinero, porque perdió el trabajo, Señor, porque se encuentra mal. Por todo ello oro ahora, para que tú seas el guardador de los que creen.
Señor, en el nombre de Jesús, sea tu bendición con cada amigo, hermano que nos acompaña en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, querido amigo y hermano. Un abrazo, especialmente también para todos los que congregan con nosotros, hermanos en Cristo. Anhelamos volver a tener las reuniones, pero mientras esto no suceda, un gran abrazo. Estamos juntos en la oración y en la fe. Que Dios le bendiga.